Descubre los misterios de la leyenda del Quetzal sin voz, un relato que te llevará a las profundidades de la selva tropical, donde un pájaro extraordinario vive en silencio. Conoce a Mateo, un joven apasionado por la naturaleza y las antiguas leyendas de su tierra, quien se embarca en una aventura para descubrir por qué el Quetzal, la criatura más hermosa del bosque, perdió su voz. Sigue a Mateo en su travesía a través de exuberantes paisajes, encontrándose con animales místicos y enfrentándose a los enigmas de la selva. Todo para revelar la verdad oculta detrás de la misteriosa condición del Quetzal. ¿Están listos para adentrarse en la selva y desentrañar el secreto del Quetzal sin voz, aprendiendo sobre el valor, la amistad y el respeto por la naturaleza? En las profundidades de una selva vibrante, donde la vida pulsa con un ritmo tan antiguo como la tierra misma, se teje la historia del Quetzal sin voz, un relato que resuena con los ecos de la tradición y el susurro de las hojas. Este cuento nos transporta a un mundo donde la magia no está en los hechizos, sino en los misterios de la naturaleza y en las criaturas que la habitan. Mateo, nuestro joven protagonista, creció al borde de esta selva misteriosa, alimentado con historias sobre las maravillas y peligros que esconde. Entre todas las criaturas de la selva, el Quetzal siempre capturó su imaginación, con plumas que reflejan todos los tonos de verde y rojo, y una cola que ondea como una bandera de pureza. El Quetzal no era solo un ave para Mateo, era un símbolo de la selva y su armonía inquebrantable. Sin embargo, a diferencia de las leyendas que relataban los cantos melódicos del Quetzal, el ave que Mateo conocía era misteriosamente silenciosa. La leyenda del Quetzal sin voz se había transmitido en generación y contaba que esta criatura, alguna vez la más melodiosa de la selva, había sido privada de su voz por un hechizo antiguo o un secreto olvidado. Movido por una mezcla de curiosidad y un deseo de restaurar la voz del Quetzal, Mateo se embarcó en una jornada que lo llevaría más allá de los límites de su aldea, adentrándose en el corazón de la selva, un lugar donde los árboles susurran secretos y el viento lleva historias olvidadas. Con cada paso en el denso bosque, Mateo sentía cómo el misterio del Quetzal sin voz se enredaba alrededor de él como las lianas que colgaban de los árboles. Observaba, escuchaba y aprendía de la selva, buscando pistas y signos que pudieran llevarlo al origen de la mudez del Quetzal. En su viaje se encontró con criaturas de leyendas, jaguares que parecían sombras en la noche, serpientes cuyos movimientos tejían patrones en la tierra, y antiguos espíritus de la selva que guardaban los secretos de un mundo que desplegaba ante él en toda su maravilla y misterio. Este viaje no era solo un acto de valentía o curiosidad. Para Mateo representaba un rito de paso, una búsqueda de conocimiento y comprensión, no solo del enigma del Quetzal sin voz, sino también de la selva y de su propio lugar dentro de ella. A medida que se adentraba en el laberinto verde, comenzaba a comprender que la historia del Quetzal era más que un simple cuento, era una parte intrínseca de la historia de la selva, tejida en el ciclo de la vida y la muerte, de la armonía y el conflicto. En esta búsqueda, Mateo no solo buscaba devolverle la voz al Quetzal, sino también encontrar la armonía entre su mundo y el antiguo ritmo de la selva, aprendiendo a escuchar no solo con sus oídos, sino con su corazón.
En su incansable búsqueda por descubrir el misterio del Quetzal sin voz, Mateo se adentró en las profundidades de la selva, un reino donde cada sombra y cada rayo de luz parecían contar una historia antigua. Con el corazón lleno de determinación y los ojos abiertos a las maravillas y peligros de la selva, Mateo se convirtió en un aprendiz de sus secretos y guardianes. La selva le presentó a Mateo un mundo vibrante y pulsante con vida, un lugar donde el zumbido de los insectos y el crujir de las hojas bajo sus pies formaban una sinfonía de sonidos naturales. Cada paso adelante lo llevaba a descubrimientos sorprendentes, plantas que podían curar o herir, ríos que susurraban antiguas canciones y árboles cuyas raíces se entrelazaban con la historia misma de la tierra. Mateo, en su viaje, se encontró con los espíritus de la selva, entidades místicas que personificaban los elementos y las fuerzas de la naturaleza. Aunque al principio se mostraron esquivos, esos espíritus pronto reconocieron en Mateo un corazón puro y una genuina búsqueda de entendimiento. Le ofrecieron lecciones sobre el equilibrio natural, la importancia de cada criatura en el tejido de la vida y los delicados vínculos que unen a todas las formas de existencia en la selva. A medida que se adentraba más en el corazón verde, Mateo aprendió a leer los signos y señales que la selva le ofrecía. Descubrió pistas sobre el quetzal sin voz en los patrones de las hojas, en el vuelo de otras aves y en las historias susurradas por el viento entre las copas de los árboles. Cada hallazgo era como una pieza de un rompecabezas, acercándola a la verdad detrás del silencio del quetzal. La leyenda que había escuchado en su infancia comenzó a cobrar forma, revelando que la pérdida de la voz del quetzal estaba íntimamente ligada a un antiguo desequilibrio en la selva, un evento pasado que había alterado su armonía esencial. Este desequilibrio, comprendió Mateo, no era un simple acto de injusticia o crueldad, sino un reflejo de la desconexión entre los habitantes de la selva y las leyes que la regían. Con cada día que pasaba en la selva, Mateo se sentía más conectado con su entorno, entendiendo que la voz del quetzal era simbólica de algo más grande, la expresión de la salud y la armonía de todo el ecosistema. Su búsqueda lo llevó a explorar antiguas ruinas ocultas en la espesura, vestigios de una civilización que había vivido en simbiosis con la selva y que, quizás, conocía el secreto de la voz del quetzal. Este viaje no fue solo una travesía física para Mateo, sino también un viaje interior, un proceso de aprendizaje y transformación que lo enfrentó a verdades más profundas sobre la naturaleza y su propia existencia. Cada descubrimiento, cada encuentro y cada desafío en la selva lo acercaba más a la propia respuesta que buscaba, tejiendo su propio espíritu en el tapiz eterno de la vida que vibraba en la selva. En la continuación de su viaje, Mateo se adentró en regiones de la selva que pocos habían explorado, lugares donde los misterios antiguos se conservaban en una quietud casi sagrada. Cada paso le revelaba más sobre la interconexión de la vida y el legado ancestral de la selva. La naturaleza se convirtió en la maestra de Mateo, enseñándole las sutilezas de la coexistencia y el respeto mutuo. A medida que avanzaba, descubría la intrincada red de vida que constituye el ecosistema, cómo las plantas, los animales y los elementos se influencian y sostienen entre sí en un ciclo continuo de nacimiento, crecimiento y regeneración.
En su exploración, Mateo encontró antiguos templos y altares ocultos en la selva, vestigios de una civilización que había venerado al Quetzal como un ser sagrado, un guardián de la verdad y la armonía. Estos lugares, impregnados de un poder casi olvidado, le revelaron que el Quetzal no era simplemente un ave, sino un símbolo vital de la conexión espiritual y terrenal, un enlace entre la humanidad y las fuerzas más profundas de la naturaleza. Investigando en estos sitios sagrados, Mateo descubrió relieves y artefactos que narraban la historia de un desacuerdo ancestral, un conflicto que había roto la armonía entre los seres humanos y la selva, culminando en el silencio del Quetzal. Este evento, simbolizado por la pérdida de la voz del ave, fue un recordatorio de que la comunicación entre la humanidad y la naturaleza es esencial para el bienestar de ambos. Con cada revelación, Mateo se convencía más de que su misión no era solo restaurar la voz del Quetzal, sino también reparar la antigua conexión entre los seres humanos y la selva. Su viaje se transformó en una búsqueda de reconciliación, un esfuerzo para restablecer el equilibrio y la unidad perdidos hace mucho tiempo. La selva le presentó a Mateo desafíos que pusieron a prueba su coraje, sabiduría y compasión. Se encontró con criaturas feroces y situaciones peligrosas que exigían tanto astucia como respeto por la vida. En estos encuentros aprendió a negociar la fina línea entre el miedo y el respeto, comprendiendo que cada ser en la selva, por temible que pareciera, tenía un papel crucial en el equilibrio ecológico. El punto culminante de su búsqueda lo llevó a un valle oculto, un santuario natural donde, según las leyendas, el Quetzal había cantado por última vez. Este lugar, un remanso de paz y belleza natural, era el corazón espiritual de la selva, donde las energías terrenales y cósmicas convergían. Aquí, Mateo sintió una conexión profunda con el mundo que lo rodeaba, una unidad con la vida que pulsaba en cada hoja, cada gota de rocío, cada rayo de sol que filtraba a través de los árboles. En el silencio contemplativo de este santuario, Mateo finalmente comprendió que la voz del Quetzal no se había perdido, sino transformado. El Quetzal había elegido el silencio como una forma de enseñanza, esperando el día en que los seres humanos estuvieran listos para escuchar y aprender las lecciones más profundas de la vida y la existencia. Convencido de su nueva comprensión, Mateo se preparó para llevar el mensaje del Quetzal de vuelta a su pueblo, convirtiéndose en el puente entre las antiguas verdades de la selva y el mundo moderno, y promoviendo un futuro en el que los humanos y la naturaleza pudieran coexistir en armonía y respeto mutuo. En el corazón del Valle Sagrado, bajo la sombra protectora de árboles milenarios, Mateo vivió el momento más revelador de su travesía. Allí, en un entorno donde el tiempo parecía detenerse y el aire vibraba con una energía ancestral, se encontró cara a cara con el Quetzal sin voz, un encuentro que marcó el punto de inflexión de su viaje y de su vida. El Quetzal, con un plumaje iridiscente reflejando los rayos del sol que se filtraban a través del dorsal, se posó frente a Mateo, sus ojos penetrantes mirándolo con una inteligencia y un entendimiento que iban más allá de lo que cualquier humano había experimentado. En ese instante, Mateo no solo vio al Quetzal como un ave, sino como un ser imbuido de la esencia pura de la selva, un guardián de sus secretos y sabiduría. En la mirada del Quetzal, Mateo vio reflejadas las historias de la selva,
las cicatrices del pasado y las esperanzas del futuro. Le fue revelado que el silencio del Quetzal no era un castigo ni una maldición, sino una elección deliberada, un llamado a la conciencia para aquellos que habían olvidado escuchar las sutilezas de la naturaleza y los susurros de la vida. Mateo comprendió que el verdadero propósito de su viaje no era simplemente descubrir por qué el Quetzal había perdido su voz, sino aprender a escuchar de una manera que trascendiera las palabras. La voz del Quetzal residía en el latido del corazón de la selva, en el susurro de las hojas, en el curso de los ríos y en el viento que recorría las montañas. En ese momento sublime, cuando los últimos rayos del sol teñían el cielo de tonos dorados y la selva entera parecía contener la respiración, Mateo y el Quetzal compartieron una comunicación que iba más allá del lenguaje humano. Fue una fusión de almas, una comprensión profunda de que todo en la vida está interconectado y que cada acción, cada decisión resuena a través del tejido de la existencia. Este encuentro se convirtió en una ceremonia de renovación y compromiso. Mateo, transformado por la sabiduría del Quetzal, asumió la responsabilidad de ser la voz de aquellos que no hablaban en palabras, pero que comunicaban a través de la vida misma. Prometió ser el guardián de los secretos de la selva, defendiendo su integridad y enseñando a otros a vivir en armonía con la naturaleza. Cuando el Quetzal finalmente voló, dejando atrás una estela de luz prismática, Mateo se sintió renacido, imbuido de un propósito claro y una conexión profunda con el mundo natural. Sabía que su viaje de regreso a la aldea sería el comienzo de una nueva etapa en su vida, una dedicada a compartir las lecciones aprendidas y a trabajar por un futuro donde los seres humanos y la selva pudieran coexistir en un equilibrio respetuoso y sostenible. La experiencia en el Valle Sagrado, junto al Quetzal sin voz, se convirtió en la piedra angular de la leyenda de Mateo, un relato que se propagaría a través de generaciones, inspirando a otros a buscar la verdad y la sabiduría en el susurro de la selva y en el canto de las aves. Tras su encuentro transformador con el Quetzal sin voz, Mateo regresó a su aldea, no como el joven que una vez fue, sino como un portavoz de la selva, cargado con la misión de restaurar la armonía entre su gente y el mundo natural. Su retorno marcó el inicio de un nuevo capítulo, tanto para él como para la comunidad que lo rodeaba. Impulsado por las revelaciones y la sabiduría compartida por el Quetzal, Mateo se embarcó en la tarea de narrar su viaje y las verdades que había desentrañado en las profundidades de la selva. A través de historias y relatos, comenzó a tejer un nuevo entendimiento entre los habitantes de la aldea y el entorno natural que les había sustentado y rodeado durante generaciones. Mateo organizó encuentros y diálogos, donde compartía los mensajes del Quetzal, explicando cómo cada elemento de la selva, desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los árboles, contribuía a un equilibrio vital que se debía ser respetado y protegido. Su voz, rica en experiencia y resonante con la verdad de la selva, inspiró a muchos a mirar más allá de sus necesidades inmediatas y a ver la interdependencia de todas las formas de vida. Con el tiempo, la aldea experimentó un renacimiento ecológico y espiritual. Los aldeanos adoptaron prácticas más sostenibles, aprendiendo a trabajar con la tierra de manera que nutriera tanto a la comunidad como al entorno.
La caza y la recolección se realizaron con un nuevo sentido y respeto y gratitud, y la selva, a su vez, comenzó a revelar más de sus secretos y bendiciones, floreciendo bajo la cuidadosa custodia de aquellos que la habitaban. La leyenda del Quetzal sin voz, tal como Mateo la narraba, se convirtió en una parábola para la aldea y para todos aquellos que escuchaban, simbolizando la importancia del entendimiento mutuo y la comunicación, no solo entre los seres humanos, sino también entre la humanidad y la naturaleza. Mateo enseñó que el silencio del Quetzal no era una falta, sino un recordatorio de que hay muchas formas de comunicación y que a menudo es necesario escuchar con el corazón y el alma, no solo con los oídos. La vida de Mateo, marcada por la búsqueda de armonía entre su pueblo y la selva, se convirtió en una historia de legado y aprendizaje continuo. Su viaje con el Quetzal sin voz iluminó el camino hacia un futuro donde los seres humanos y la naturaleza coexisten en un equilibrio respetuoso, demostrando que la verdadera voz de la selva es un coro compuesto por todos sus habitantes, cantando juntos la canción de la vida. Esta narrativa, arraigada en la aventura y la introspección, sigue resonando, recordando a cada oyente la importancia de buscar la armonía con el mundo natural y de escuchar las muchas voces, cantadas y silenciosas, que componen la sinfonía de nuestro entorno. La leyenda del Quetzal sin voz nos invita a reflexionar sobre la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza, enfatizando que el respeto y la comprensión mutua son fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema y la armonía en nuestras vidas. La historia de Mateo y el Quetzal nos enseña que la comunicación no siempre necesita palabras. A menudo, los mensajes más importantes se transmiten a través de acciones y sentimientos y el silencio del lenguaje de la existencia compartida. A través de esta narrativa se destaca la importancia de escuchar más allá de los sonidos, de prestar atención a las señales sutiles que nos ofrece la naturaleza y de entender que cada criatura, cada planta y cada elemento del ecosistema tiene un papel vital en la historia de la vida. La selva y el Quetzal nos recuerdan que todos somos parte de un mismo mundo, interdependiente y rico en diversidad, donde cada elemento contribuye al bienestar y la sustentabilidad del todo. La travesía de Mateo subraya que el coraje para explorar lo desconocido y la voluntad de aprender de nuestros entornos son esenciales para descubrir las verdades ocultas y para fomentar un cambio positivo. Nos alienta a buscar armonía con nuestro entorno, a respetar los ciclos y leyes de la naturaleza y a reconocer que nuestras propias voces son parte de un coro más amplio que canta la canción de la vida terrenal. En última instancia, la historia no solo es un viaje a través de la selva en busca de respuestas sobre el Quetzal misterioso, sino también un viaje interior hacia la comprensión de que la verdadera armonía surge del respeto, la empatía y la conexión profunda con el mundo que nos rodea. Nos insta a ser guardianes conscientes de nuestro mundo, promoviendo la coexistencia pacífica con todas las formas de vida y escuchando las muchas voces, tanto audibles como silenciosas, que juntas narran la historia de nuestro planeta.